Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega donde vamos a conversar un poquito esta vez sobre la música. Vamos a hablar un poquito de la música a nivel comercial. Hay quien dice, incluso en una entrevista que sostuvimos no mucho tiempo atrás con el maestro Diego Galé, que la salsa se está muriendo, que la salsa está agonizando. Esta opinión del maestro Galé viene a una pregunta que le hicimos, en la cual conversábamos sobre la falta de una generación de relevos. Yo tengo como un temor, como ¿sabe? En el corazón, que vemos que la salsa no está consiguiendo suficientes relevos, a lo menos en el mercado internacional. Yo sé que Colombia es un gran semillero de la salsa, pero en el plano internacional, yo siempre menciono que quizá ayer no es tan muchacho, pero yo sé que el maestro Gilberto Santa Rosa todavía le queda mucho pan por rebanar. Víctor Manuel, que quizás es un exponente un poco más de una generación un poco más reciente. Pero ¿qué está pasando con la salsa a nivel mundial? Que realmente no vemos el nacimiento de nuevas estrellas a nivel de la música salsa. Yo creo que ya tú lo respondiste con el final. No hay nuevas estrellas y las necesitamos. Literal se está diciendo, la salsa se está muriendo. Porque realmente la mayoría de los salseros que aún mantienen los escenarios vibrando con la salsa son de la vieja escuela, que todavía se mantienen activos. Me refiero, por ejemplo, a Andy Montañez, que aunque ya anunció su retiro, estamos hablando, quizás Gilberto Santa Rosa todavía pertenece a una generación más actual, más reciente, Rey Ruiz, Víctor Manuel, que son los pocos que todavía están dando de qué hablar sobre un escenario en materia de salsa. Han surgido otros, quizás no géneros, pero otros estilos de salsa, pasando por la salsa romántica y algunas otras fusiones que han creado movimientos musicales que a lo largo del tiempo se han mantenido vigentes. Voy a poner el caso, por ejemplo, de Guaco, que Guaco, cuando empieza a incrementar la cantidad de instrumentos en lo que era la gaita de Venezuela, y que comenzó a sonar diferente por la incorporación de metales y algunos otros instrumentos, el ritmo empezó a cambiar, y esto generó lo que su creador, Gustavo Aguado, denominó el ritmo guaco. Guaco, después de haber sido una de las insignias de la gaita en Venezuela, sufrió aquella transformación a lo largo del tiempo y hoy es una organización con lo que ellos han denominado a lo largo de muchos años el sonido original, el sonido de Guaco. Es el sonido original que nos trae. El sonido original de Venezuela. Que sin duda es muy alegre, muy bailable y muy gustado, sobre todo por los jóvenes. Hay otro caso que se refiere al merengue. Hay una discusión, y muy especial en la República Dominicana, pero yo creo que esta discusión se mantiene viva en diferentes países, en los amantes del merengue. El merengue ha pasado por una cantidad digamos, por una evolución, donde los cambios han sido muy pocos, si hablamos del merengue tradicional. Por ejemplo, cuando surgieron los hermanos Rosario, que introdujeron una nueva modalidad de tocar la percusión y un ritmo que donde quiera que se escuche, sabemos que es el ritmo bomba de los hermanos Rosario. Asimismo, han habido una cantidad de exponentes del merengue que le han dado un toque muy personal, pero el merengue sigue siendo merengue. Ahora, en estos días, escuchando algunos conocedores de la materia, no solamente de la música, pero del merengue, hablaban también de el hecho de que el merengue está agonizando, que está en una crisis muy grave. Y escuchábamos a algunos exponentes de este género musical decir que ellos se mantenían trabajando y que se mantenían vigentes con su música. Si ellos lo dicen, por algo será. Pero lo que ocurre es que quizá la falta de alimentación a las orquestas, porque el merengue, al igual que la salsa, es un género que se mantiene alimentado por la vieja escuela. Josy Esteban,
Peñasuazo, hasta hace poco, una de las más legendarias figuras del merengue, se mantenía muy activo en la tarima, hablando de Johnny Ventura. Hoy día su hijo se mantiene al frente de la agrupación, pero con la misma metodología musical del maestro Ventura, es decir, interpretando los temas bajo el título del legado de Johnny Ventura. Esperamos una conversación en algún momento con Handy Ventura, a ver si él tiene alguna propuesta para el futuro o si se va a mantener por lo pronto interpretando los ritmos e interpretando las piezas de su padre. ¿Qué ocurre? Que la fusión de el talento artístico y la trayectoria de estos músicos legendarios con las redes sociales ha revivido muchos temas, ha revivido muchos artistas, y si nos mantenemos en la República Dominicana tenemos por ejemplo el caso de un Aramis Camilo, que después de ya tener bastante tiempo fuera de la palestra musical, se presenta nuevamente con su agrupación y está teniendo presentaciones frecuentes. De esta misma forma han surgido muchos nuevos talentos en el género urbano. Lo cual ha opacado un poco a los ritmos tradicionales, trayendo una nueva carga musical que también tiene su público. Obviamente en una sinergia total con el fenómeno de las redes sociales, la música urbana, que es un término que se le ha aplicado a este género musical, quizá un poco, yo no sé si está bien aplicado por el hecho de que los otros géneros musicales también son hechos en las grandes urbes, sin embargo no se les denomina ritmos urbanos. Pero mantengamos el nombre que se le ha dado a esta explosión de los últimos años, que ha traído no solamente una cantidad de nuevas estrellas, pero que además ha creado millonarios, hablando ya netamente del tema financiero. A esto podemos acotar también la combinación de algunos artistas urbanos con los ritmos tradicionales. Por ejemplo, Alayasa en la República Dominicana. Tenemos muchos de los artistas urbanos tienen una cadencia quizá diferente a aquellos que son más profundos en la mantención de ese tipo de ritmo. Gastando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile cocotán. Gastando los cuartos como un charlatán. Pero ha habido la combinación de algunos artistas y se estila en los últimos tiempos la presentación de supuestamente sorpresas sobre el escenario. Nos llamó mucho la atención que una de las sorpresas de estos últimos días, cuando hablo de sorpresas me refiero al hecho de que muchos artistas conocidos se aparecen supuestamente sorpresivamente en la tarima cuando no han sido anunciados y bajo el anuncio de que es una sorpresa para el artista que está presentando su show. Pero sea verdad o no, lo interesante es que para el público vale la pena ver la actuación de quizás dos tipos de artistas o dos géneros diferentes sobre un escenario. Esta carrera me ha llevado a vivir momentos de gran emoción cuando me ha tocado presentar artistas que hoy día se han consolidado como grandes estrellas, y muchos de ellos ha sido en sus comienzos. El programa sería un poco largo, pero vamos a elaborar algunas entregas más donde vamos a narrar algunas vivencias que esta bella carrera de la comunicación nos ha permitido vivir. Pero una de las cosas que me llamó más la atención fue que hace algunos años, a comienzo de los años 90, me tocó presentar en la isla de Bonaire a una agrupación que surgía no solamente como una agrupación joven, pero como una agrupación integrada por jóvenes. De la mano de Manuel Guerra se creó la banda Salserín, una orquesta integrada por niños, algunos quizá ya llegando a ser a la pubertad, ya llegando a ser, como le dicen en inglés, teenagers, a la adolescencia, pero la gran mayoría eran niños
Y dentro de estos niños se encontraban los dos cantantes principales, que eran Servando y Florentino Primera. Tuve la ocasión de ser maestro de ceremonia en ese evento y de ver de cerca y de saludar a un gran amigo, Manuel Guerra, pero además de ello presenciar en vivo lo que tenía muchísimo tiempo escuchando a través de sus grabaciones, que todas fueron un hit. Me recuerdo El Bebé Salsero, me recuerdo de Sol a Sol, me recuerdo muchísimas piezas de estos muchachos, pero qué orgullo me dio verlos en el escenario recientemente, cuando después de haber compartido con ellos esa carrera, pasan los años y hoy día ya consolidados como grandes artistas, dedicándose quizá un poco más a la producción, a la escritura de temas, al arreglo de temas y a la producción para otros artistas, y a cosechar el camino que ya ellos trazaron desde hace muchísimo tiempo. Pero vamos a compartir esta oportunidad, un poquito del recuerdo, un pequeño segmento que conservamos de aquella presentación a comienzo de los años 90 en el estadio de Kralendijk en la isla de Bonaire. Y para continuar, Florentino Primera le va a interpretar un tema que fue escrito por Manuel Guerra y arreglo de Tommy Villarini y Eric Figueroa y Cuto Soto, puertorriqueños, que lleva por título Volveré. Bueno, allí vimos a nuestro amigo Manuel Guerra manejando a sus muchachos como manager de la agrupación, junto al desaparecido y queridísimo periodista Jesús Bustinduy y su álbum Y Afiches, para el cual, por cierto, en esa presentación me hizo una entrevista sumamente interesante para publicarla en su columna. En aquel entonces yo me dedicaba a dirigir el canal 11 de televisión en la isla de Bonaire. Pasa el tiempo y con esta sorpresa nos encontramos en la presentación que hace pocos días Karol G, la Bichota, realizó en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Venezuela, donde incluso los fanáticos de la Bichota tumbaron barricadas. Hubo una especie de disturbio por aquellos que no podían accesar a las instalaciones del local donde se estaba llevando a cabo el concierto de Karol G. Pero esa no fue la única sorpresa. La sorpresa fue la aparición de estos muchachos que ya después de tantos años de haber recorrido el mundo con su música, llegaron otra vez a Caracas para acompañar a la Bichota en una presentación conjuntamente con Karol G, nada más y nada menos que Servando y Florentino Primera. Y quieres la luz.
Bueno, esto realmente nos da mucho placer de ver cómo los artistas, en este caso, son paisanos venezolanos, hijos de una leyenda de la música que nos dejó hace mucho tiempo y que todos en nuestra juventud cantamos y coreamos sus canciones, el desaparecido Ali Primera, y hoy día sus hijos que cargaron esa bandera que dejó su padre y hicieron eco de una imagen muy sólida en el ámbito musical, comenzando por la salsa y algunas baladas que interpretaron y se mantuvieron en el tope de la popularidad y hasta el día de hoy, cuando causaron furor en esta presentación. Queremos agradecerles por su atención. No olviden suscribirse a nuestro canal Cafecitos TV, donde estaremos trayéndoles más reportajes como este, donde podemos disfrutar de cosas del pasado gracias a esta magia que es la comunicación. Un gran placer. Suscríbanse, denle a la campanita para así recibir las notificaciones y nos vemos pronto.